Llegué a la casa de mi hijo sin avisar y vi el auto de mi esposa aparcado frente a la puerta. Ella me había dicho esa mañana que tenía cita médica. Me quedé paralizado en la acera, con un sobre de documentos en la mano, sin entender qué hacía su coche ahí. Me acerqué despacio, sin saber exactamente por qué lo hacía, y entonces escuché la voz de mi propio hijo a través de la ventana entreabierta. ¿Y el viejo no sospecha nada todavía? No era una pregunta hecha por error. Era la voz de alguien que lleva tiempo hablando de otro ser humano, como si fuera un obstáculo que hay que sortear. Si nunca has escuchado tu propio nombre convertido en un problema que otros necesitan resolver, no sé si puedo explicarte lo que se siente. Suscríbete al canal, porque la vuelta que da esta historia no la vas a ver venir. Mi nombre es Julián Fuentes Castillo. Tengo 53 años. Soy perito contable judicial y llevo ejerciendo esa profesión desde los 26, cuando aprobé las oposiciones en Valencia con una nota que mi padre enmarcó y colgó en la pared del salón de su casa. Ese papel sigue ahí, en esa misma pared, aunque mi padre lleva 12 años muerto. Lo sé porque cada vez que visito a mi madre, lo primero que hago al entrar es mirarlo. No por vanidad, sino porque me recuerda quién decidí ser en un momento en que no tenía nada que perder y tampoco nada que proteger. Llevo 27 años casado con Olga Serrano Medina. 49 años, pelo castaño, que empezó a volverse gris hace 3 inviernos y que ella tiñe con una disciplina que siempre me pareció admirable. Nos conocimos en una cena de empresa a la que ninguno de los dos quería ir. Yo porque era viernes y tenía 3 peritajes sin terminar sobre la mesa. Ella porque decía que ese tipo de eventos le parecían un desperdicio de tiempo, que la gente bebía demasiado y hablaba de cosas que no le importaban a nadie. Sin embargo fue, y yo también fui. Y nos pusieron juntos en la mesa porque éramos los dos únicos que no conocíamos a nadie más en aquella sala. Hablamos durante 4 horas seguidas. No recuerdo exactamente de qué. Recuerdo que ella reía poco, pero cuando lo hacía era sin esa risa educada que usa la gente cuando no sabe qué hacer con el silencio. Recuerdo que cuando le pregunté a qué se dedicaba, me miró un momento antes de responder, como si estuviera evaluando si yo merecía la versión honesta o la versión de protocolo. Me dio la honesta. Dijo que trabajaba en recursos humanos de una empresa de logística, que odiaba el 90% del trabajo y que el 10% restante lo aguantaba porque pagaba bien. Eso me pareció más sincero que cualquier cosa que hubiera escuchado en meses. Nos casamos 2 años después. Empezamos en un apartamento alquilado en el barrio de Ruzafa, con un sofá comprado de segunda mano y una cocina donde solo cabíamos los dos si ninguno de los dos se movía demasiado. No teníamos nada. Teníamos el salario de ella y los primeros encargos de mi estudio, que apenas cubrían los gastos fijos. Había meses en que cerrábamos con 200 euros de margen y nos lo tomábamos casi como un logro. Éramos jóvenes y no sabíamos todavía lo que costaba perder algo que uno mismo había construido. Adrián llegó 3 años después de la boda. Recuerdo la noche en que Olga me dijo que estaba embarazada. Estaba sentada en el borde de la cama con el test en la mano, mirándome con esa expresión que ponía cuando no estaba segura de cómo iba a reaccionar yo. Le dije que me alegraba. Me estudió un segundo más, como comprobando que era verdad. Luego se recostó contra mí y no dijo nada más durante un buen rato. Eso también me lo recuerdo. El silencio de esa noche tenía un peso distinto al de cualquier otro silencio que hayamos compartido. Adrián creció tranquilo, poco dado a los dramas, estudioso sin ser brillante, educado sin resultar frío. Cuando terminó el bachillerato le pregunté qué quería estudiar y me dijo que administración de empresas, que quería entender cómo funcionaban las cosas por dentro. Me pareció una respuesta seria para alguien de su edad. Pagué la matrícula sin pensarlo 2 veces. Pagué los 4 años de carrera, el máster que hizo después en Madrid, el piso que alquiló mientras estudiaba lejos de casa. Cuando volvió a Valencia con 22 años y un título bajo el brazo, le compré un apartamento. 86 metros en el barrio de Benimaclet, segunda planta, con una terraza pequeña que a él le gustó desde la primera tarde que lo vimos juntos.
Firmé la escritura con una cláusula de titularidad que guardé para mí sin darle muchos detalles, pensando que era un tecnicismo sin mayor consecuencia. A los 24 años le di el coche que yo había usado 3 años y que seguía en perfecto estado. Además de todo eso, le pasaba 800 euros mensuales para que pudiera ir estabilizándose mientras construía su carrera. Nunca lo hice esperando algo a cambio. Lo hice porque era mi hijo y porque yo nunca tuve ese punto de partida. Quería que él comenzara desde otro lugar. Lo que no sabía era que alguien había decidido que todo lo que construí durante décadas podía redistribuirse sin pedirme permiso. Esa mañana salí del estudio a las 6:15. Había dormido mal, como llevaba durmiendo varias semanas seguidas, aunque en ese momento no sabía bien por qué. Tenía 3 peritajes pendientes de revisión y una reunión con un cliente a las 9. Antes de salir, Olga bajó a la cocina con el bolso colgado al hombro y las llaves del coche en la mano. Le pregunté a dónde iba tan temprano. Me respondió que tenía cita con el médico, el chequeo anual que había tenido que aplazar un par de veces. Le dije que de acuerdo, que nos veríamos por la tarde. Nos dimos un beso breve, de esos que hacen las parejas que llevan muchos años juntas y que ya no necesitan decir nada especial para despedirse. Ella salió. Yo me quedé terminando el café de pie junto a la encimera, mirando por la ventana de la cocina sin ningún pensamiento en particular. A mediodía, entre un encargo y otro, encontré sobre el escritorio un sobre con unos documentos del banco que Adrián había dejado la semana anterior cuando pasó por el estudio. Papeles relacionados con la hipoteca de su apartamento, nada urgente, pero que él me había pedido que le devolviera cuando pudiera. Decidí acercarme a su casa después de comer. Quedaba a 10 minutos en coche y así aprovechaba para verle un momento. No le avisé. Nunca me había parecido necesario llamar antes de visitar a mi propio hijo. Aparqué en la calle de enfrente y fue en ese instante cuando lo vi. El Renault blanco de Olga, aparcado justo delante del portal de Adrián. Reconocí la matrícula de inmediato, sin necesidad de acercarme. Me quedé dentro del coche mirándolo buscando una explicación razonable. Quizás la cita había terminado antes de lo previsto, quizás habían quedado para comer y a ella se le había olvidado comentármelo. Quizás había algo completamente ordinario detrás de ese coche, y yo estaba construyendo un problema donde no había ninguno. Bajé con el sobre en la mano. Crucé la calle. La puerta del portal estaba entornada, como suele pasar en ese edificio cuando los vecinos del primero reciben algún pedido, y la empujé con suavidad. Subí las escaleras despacio, más por instinto que por decisión consciente. Al llegar al segundo piso, la puerta de Adrián estaba cerrada, pero la ventana que daba al descansillo estaba entreabierta, la misma que él siempre dejaba así cuando hacía calor porque decía que la ventilación del pasillo era mejor que la del salón. Me detuve. Escuché voces. 3 personas al menos. Una que no reconocí. Un hombre que hablaba en un tono bajo y pausado. El tipo de tono que usan ciertas personas cuando explican algo que no quieren que suene complicado. Me pegué a la pared junto a la ventana sin asomarme, sin entender todavía qué estaba haciendo ahí parado en ese descansillo. Entonces, escuché la voz de mi hijo con una claridad que no esperaba. ¿Y el viejo no sospecha nada todavía? No hubo respuesta inmediata. Hubo una pausa. Luego la voz desconocida murmuró algo sobre plazos y documentos, palabras sueltas que no llegué a ordenar. Y después, la voz de Olga, tranquila, casi desinteresada. No. Julián confía en mí completamente. Me quedé pegado a esa pared sin moverme. No sé cuánto tiempo pasó. Puede que fueran 30 segundos. Puede que más. El sobre seguía en mi mano y lo estaba apretando sin darme cuenta, doblándolo por la mitad, arrugando los papeles que había venido a devolver. Me alejé de la ventana sin hacer ruido. Bajé las escaleras con cuidado, un peldaño detrás de otro, porque una parte de mi cabeza que todavía funcionaba con frialdad me dijo que lo único que no podía permitirme en ese momento era que me escucharan. Salí a la calle. Crucé. Abrí el coche y me senté en el asiento del conductor. Puse la mano en la llave de arranque y no fui capaz de girarla. Me quedé así,
con la mano en la llave y la vista fija en el parabrisas, mirando sin ver nada concreto. El sobre arrugado sobre el asiento del copiloto, el Renault blanco de Olga todavía aparcado al otro lado de la calle, la ventana del segundo piso de mi hijo todavía entreabierta. Pensé en los 27 años, pensé en el apartamento de Ruzafa y en el sofá de segunda mano. Pensé en la noche en que Olga se recostó contra mí sin decir nada después de enseñarme el test. Pensé en la cara de Adrián el día que le di las llaves del apartamento de Benimaclet, y él se quedó mirando la terraza desde dentro, en silencio, con algo que entonces interpreté como gratitud. Y pensé en la voz de ese mismo hombre preguntando si el viejo sospechaba algo. Entendí en ese momento, sentado en ese coche con la mano en la llave, que lo que acababa de escuchar no era el final de nada. Era el comienzo de algo que todavía no tenía forma definida, pero que la iba a tener. Y que cuando la tuviera, iba a depender únicamente de mí lo que ocurriera después. La primera vez que entré a una oficina de verdad, con moqueta en el suelo y fotocopiadora en el pasillo, fue en septiembre de 1992. Yo tenía 22 años y había llegado en tren desde Requena con una maleta de tela y un traje que mi madre me había comprado en las rebajas de julio, porque decía que uno tenía que presentarse bien cuando empezaba algo importante. El traje me quedaba 1 centímetro largo de manga. Ella lo sabía y yo lo sabía, pero era lo mejor que había podido hacer con lo que tenía, y ninguno de los dos dijo nada al respecto. Valencia me pareció enorme ese primer otoño, no tanto por el tamaño como por la velocidad. Todo el mundo parecía saber a dónde iba, y yo todavía estaba aprendiendo qué línea de autobús tomaba para llegar al centro sin rodeos. Trabajé 2 años de administrativo en una gestoría, mientras preparaba las oposiciones al cuerpo pericial. Estudiaba por las noches con un manual que compartía con otro chico que vivía en el mismo edificio, en un piso sin calefacción donde el frío de enero lo atravesaba todo. No había internet. Las dudas las anotaba en un cuaderno y las resolvía al día siguiente en la biblioteca municipal, que cerraba a las 8:30 y donde me quedé encerrado accidentalmente una vez porque el encargado no vio que seguía en la sala del fondo. Aprobé a la segunda convocatoria. Cuando vi mi nombre en la lista de admitidos pegado en el tablón de la delegación provincial, salí a la calle y caminé durante 40 minutos sin rumbo fijo, porque no encontraba otra manera de procesar lo que sentía. No había nadie esperando en casa para celebrarlo. Lo celebré solo, con un café con leche en una cafetería que ya no existe, mirando por el cristal el tráfico de la tarde con una mezcla de alivio y vértigo que tardé días en digerir del todo. Olga llegó 5 años después de ese día. La cena de empresa donde nos conocimos fue en noviembre, en un restaurante del Paseo de la Alameda, al que me llevó un compañero que insistió tanto que al final me resultó más fácil aceptar que seguir inventando excusas. Ella estaba en la mesa del fondo con 2 personas que tampoco conocía. Llevaba un jersey verde oscuro y el pelo recogido sin demasiado esfuerzo, como alguien que se ha arreglado sin dedicarle mucho tiempo y al que eso le parece suficiente. Nos sentaron juntos por el azar de los sitios disponibles. 4 horas después, seguíamos hablando, y el camarero llevaba un buen rato mirándonos con esa paciencia resignada de quien espera cerrar desde hace rato. Lo que me atrajo de Olga no fue una sola cosa, sino la suma de varias pequeñas. Hablaba sin adornos, escuchaba sin interrumpir. Cuando no estaba de acuerdo con algo, lo decía sin agresividad, pero también sin ese rodeo que usa la gente que prefiere la comodidad a la claridad. Tenía una manera de estar sentada que me resultaba más expresiva que muchas conversaciones, completamente inclinada hacia adelante cuando el tema le interesaba y recostada con los brazos cruzados cuando no. Esa noche se inclinó hacia adelante casi todo el tiempo. Nos casamos en abril de 1997. Una ceremonia civil en el ayuntamiento. 20 personas. Comida en un restaurante de la calle Colón y 4 días en Lisboa porque Olga decía que no tenía sentido gastar un dinero que no teníamos en un viaje largo para llegar agotados a un sitio que no podríamos disfrutar. Tenía razón. En Lisboa caminamos durante horas sin itinerario. Comimos en sitios pequeños sin carta en inglés,
Dormimos hasta tarde porque por primera vez en meses, ninguno de los dos tenía que estar en ningún sitio a ninguna hora determinada. El apartamento de Ruzafa era pequeño y tenía la fontanería vieja. El primer invierno cortó la calefacción 3 veces. Olga compraba la fruta en el mercado del barrio todos los jueves, porque decía que era más barata y mejor que en cualquier cadena. Y esa costumbre la mantuvo muchos años después de que hubiéramos dejado de necesitar contar cada euro con esa precisión. Yo llegaba al estudio a las 8 de la mañana y muchas noches no salía hasta las 9 o las 10. Los primeros contratos eran pequeños, encargos de particulares, informes para juzgados de menor cuantía, nada que pagara especialmente bien, pero que me daba experiencia y me fue construyendo una reputación en los juzgados de Valencia que con el tiempo valió más que cualquier contacto. Recuerdo esos años con esa mezcla particular de cansancio y satisfacción que solo existe cuando lo que uno construye le pertenece del todo, sin herencias ni intermediarios. Cada nuevo cliente era un resultado directo de algo que yo había hecho bien. Eso tiene un sabor que el dinero por sí solo no reproduce. Adrián llegó en octubre del año 2000. Lo recuerdo porque el mes anterior había habido una tormenta que inundó parte de la ciudad y todavía había calles con señales del desastre cuando lo trajimos del hospital. Olga lo sostuvo en brazos durante el trayecto a casa con esa concentración absoluta que le ponía a las cosas que le importaban de verdad. Yo conducía más despacio de lo necesario, con una sensación de responsabilidad que no se parecía a ninguna otra que hubiera tenido antes. Cuando entramos al apartamento, Olga lo llevó directamente a la habitación que habíamos preparado. Yo me quedé en el pasillo un momento, con el abrigo todavía puesto, sin saber muy bien qué hacer con las manos. Adrián fue un niño sin grandes dramas. Hacía los deberes sin que nadie se los recordara 2 veces. Jugaba al fútbol los sábados con una seriedad que a veces me producía gracia verla en un chico de 10 años. No pedía mucho, pero cuando pedía algo, lo argumentaba, lo cual siempre me pareció un rasgo más interesante que la insistencia sin razones. Con él aprendí que la paternidad no era cuestión de grandes gestos, sino de pequeñas presencias acumuladas. Los desayunos antes del colegio, los domingos en el parque, cuando todavía quería que lo acompañara, las noches en que se quedaba dormido en el sofá viendo la televisión, y yo lo llevaba a la cama sin despertarlo. Debo reconocer algo, y lo hago porque esta historia no tendría ningún valor si no lo hiciera. Hubo años en que trabajé demasiado. Hubo semanas enteras en que Adrián ya se había acostado cuando yo llegaba y yo ya me había marchado cuando él se levantaba. Cuando eso pasaba varios días seguidos, Olga no me decía nada directamente, pero ponía el plato en la mesa con un silencio más elocuente que cualquier reproche. Debía haberle prestado más atención a eso. Debía haber cerrado el estudio antes algunas noches y estar en casa con tiempo real para cenar con mi familia sin mirar el reloj. No lo hice con la frecuencia que debía. Eso no tiene corrección posible. Cuando Adrián terminó el bachillerato y me dijo que quería estudiar administración de empresas, le pregunté por qué esa carrera. Me respondió que quería entender cómo se sostienen las estructuras por dentro. ¿Qué hace que un negocio funcione y qué lo hace desmoronarse? Era una respuesta pensada, no improvisada. Pagué la matrícula, los 4 años de carrera, el piso que alquiló durante ese tiempo, los libros, los viajes de vuelta a Valencia en Navidad y en verano. Después vino el máster en Madrid, otros 2 años más. También lo pagué. No porque existiera ninguna obligación escrita, sino porque podía hacerlo, y porque pensaba que ese punto de partida era lo más concreto y útil que tenía para darle. Cuando volvió con 22 años y el título bajo el brazo, empezamos a buscar apartamento un sábado de marzo. Visitamos 4 esa mañana. El de Benimaclet lo dejamos para el final porque el precio estaba por encima de lo que yo había calculado inicialmente. 86 metros cuadrados, segunda planta, una terraza pequeña que daba a una calle tranquila. Cuando entramos, Adrián fue directamente a la terraza y se quedó unos segundos mirando hacia afuera sin decir nada. Yo lo observé desde la puerta del salón. Decidí en ese instante que ese sería su apartamento.
Firmé la escritura con una cláusula de titularidad reservada que mi abogado incluyó de forma rutinaria, el tipo de precaución que uno toma sin darle mayor importancia porque confía en que nunca va a necesitar usarla. La guardé en una carpeta azul en el cajón inferior de mi escritorio y no volví a pensar en ella. El coche vino al año siguiente. Un sedán azul que yo había usado 3 años y que seguía en perfectas condiciones. Adrián lo recogió un domingo por la tarde. Antes de subirse me dio un abrazo breve, de esos que dan los hijos que ya no son niños y que no saben del todo cómo gestionar el afecto sin que les parezca demasiado. Le dije que tuviera cuidado en la carretera. Él dijo que sí y se fue. Hace 6 meses, una noche después de cenar, Olga se sentó a mi lado en el sofá con una carpeta de color beige en las manos. Me explicó que había revisado algunos asuntos fiscales y que convenía actualizar la documentación de los inmuebles porque la normativa había cambiado y podía afectarnos si no regularizábamos los papeles a tiempo. Usó términos técnicos, habló de declaraciones de bienes y de regímenes de cotitularidad. Yo ese día había terminado una pericia que me había llevado casi 3 semanas y tenía el cerebro en otro sitio. Asentí, firmé donde ella me señaló y le dije que gestionara lo que hiciera falta. Ella recogió la carpeta, me dio un beso en la mejilla y fue a preparar el café. No le di más importancia que a cualquier trámite doméstico. Había firmado cosas similares antes. Era el tipo de gestión que en un matrimonio largo va asumiendo quien tiene más tiempo o más paciencia para el papeleo. Hace 3 meses, en una cena de sábado, Adrián mencionó de pasada que un amigo del máster había acabado trabajando en derecho notarial. Lo dijo entre un comentario sobre el trabajo y otro sobre un partido de fútbol, sin detenerse en el tema. Yo asentí y pregunté si le iba bien a ese amigo. Adrián dijo que sí, que era muy competente en lo suyo. La conversación siguió por otro lado y no volví a pensar en aquello. Esa noche me fui a dormir sin más preocupación que el peritaje que tenía pendiente para la semana siguiente. Lo que no sabía entonces, sentado en ese sofá con el mando de la televisión en la mano y el vino a medias sobre la mesa, era que esa cena tranquila de sábado era la última en que los 3 estuvimos juntos, sin que yo cargara con lo que cargué después. La última noche en que esa casa me pesó solo con el peso ordinario de una vida construida durante años. La última vez que miré a Olga sirviendo la ensalada y a Adrián apoyando el codo en la mesa de la manera en que siempre lo hacía, y no vi nada más que lo que llevaba 25 años viendo. Pero eso que firmé 6 meses atrás, esos papeles que no leí con cuidado porque confiaba ciegamente en la persona que me los puso delante, tenía un peso que yo todavía no había medido. Y la carpeta beige que Olga se llevó aquella noche al estudio de casa y no volvió a mencionar nunca más, guardaba algo que yo iba a necesitar encontrar. El papel estaba en la bandeja de la impresora un martes por la mañana, boca arriba, como si alguien lo hubiera olvidado sin darse cuenta. Era un folio suelto, sin grapas, sin carpeta. Me lo encontré cuando fui a imprimir un informe antes del desayuno, que era algo que hacía a veces cuando necesitaba leer en papel lo que en pantalla no terminaba de cuadrarme. Lo recogí sin mirarlo, lo puse a un lado y metí mis propias hojas en la bandeja. Fue al volver con el café cuando lo le vi por encima, casi sin intención. Era un documento de tipo notarial, un borrador, sin firma, sin sello, con algunos campos aún sin rellenar. Pero el nombre que aparecía en el apartado de titularidad era el de Olga, solo el de Olga, y la descripción del bien era inconfundible. 86 metros cuadrados, segunda planta, calle Arquitecto Alfaro, Valencia. El apartamento de Adrián. Me quedé mirando ese papel durante varios segundos sin moverme. El café seguía en la mano. La impresora terminó su ciclo con ese clic seco que hace cuando vuelve al modo de reposo, y ese sonido me devolvió al momento presente con una brusquedad que no esperaba. Dejé el folio exactamente donde lo había encontrado, cogí mis hojas impresas y subí a prepararme. A los 20 minutos bajé a la cocina. Olga estaba desayunando de pie, leyendo algo en el teléfono con el vaso de zumo a medias. Le dije los buenos días. Ella levantó la vista, me sonrió
y preguntó si quería que pusiera más café. Le dije que no, que ya había tomado. Estuvo unos segundos más con el teléfono. Luego lo dejó sobre la encimera y fue a recoger algo del estudio de casa, ese cuarto pequeño junto al pasillo donde teníamos los archivadores, la impresora compartida y una estantería con carpetas de distintos colores organizadas por años. Escuché el sonido de la bandeja de la impresora desde la cocina. Un ruido corto, el folio siendo recogido. Luego el cajón del escritorio abriéndose y cerrándose. No dije nada. Terminé el desayuno en silencio y salí hacia el estudio profesional como cualquier otra mañana. Pero guardé la imagen de ese papel con una precisión que no solía dedicar a las cosas domésticas. Lo que vino después no fue un descubrimiento súbito, sino una acumulación. Una serie de detalles pequeños que, vistos por separado, no significaban nada particular, pero que empezaban a dibujar algo cuando los ponía en fila. Llevaba semanas notando cosas sin nombrárselas a mí mismo. El momento en que decidí empezar a nombrarlas fue esa mañana, con ese folio en la mano. Olga había empezado a atender ciertas llamadas fuera de la habitación. No todas, solo algunas, las que llegaban a determinadas horas, generalmente entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, cuando yo solía estar en el estudio o concentrado en algún informe. Antes nunca le había prestado atención a ese detalle porque no tenía ningún motivo para hacerlo. Ahora sí se lo prestaba, y al hacerlo me di cuenta de que ese patrón llevaba instalado más tiempo del que yo había registrado conscientemente. Recordé también una tarde de hacía 3 semanas, un miércoles, cuando entré al estudio de casa para buscar un contrato antiguo que necesitaba consultar. Olga estaba sentada frente al escritorio con una carpeta abierta delante. Al escuchar mis pasos en el pasillo, cerró la carpeta con una naturalidad que en aquel momento me pasó completamente desapercibida. Me preguntó qué buscaba, le expliqué, me ayudó a encontrar el contrato en el archivador de la derecha y salimos los dos de la habitación juntos. En ese momento no le di ninguna importancia. Ahora, 3 semanas después, ese gesto de cerrar la carpeta lo recordaba con una nitidez diferente. La carpeta era de color verde oscuro y tenía una etiqueta en el lomo. Tardé 2 días en recuperar ese detalle de memoria. La etiqueta decía gestión patrimonial. Nunca había visto esa carpeta antes. O quizás sí la había visto y no me había parecido relevante. Pero en ese estudio yo conocía el contenido de cada archivador porque durante años habíamos llevado juntos la documentación de la casa. Sabía qué había en cada carpeta. Esa no estaba en ninguna lista que yo hubiera elaborado. Esa misma noche, cuando Olga estaba en el cuarto de baño duchándose, entré al estudio con el pretexto de buscar un bolígrafo. Abrí el cajón del escritorio. Busqué la carpeta verde. No estaba. Revisé el archivador de la izquierda, el de la derecha, la estantería. Nada. La habían guardado en otro sitio o se la habían llevado. Cogí el bolígrafo, cerré el cajón y salí antes de que el ruido de la ducha cesara. Aquella noche no dormí bien. Me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos más tiempo del normal, oyendo la respiración tranquila de Olga a mi lado, sin poder organizar los pensamientos en ningún orden que me resultara útil. Al día siguiente, en el estudio profesional, intenté concentrarme en el peritaje que tenía entre manos. Era un caso de fraude contable en una empresa mediana del sector de la distribución, el tipo de trabajo que normalmente me absorbía del todo porque requería una atención que no dejaba espacio para nada más. Esa mañana me costó más de lo habitual. Releía los mismos párrafos 2 veces sin retener lo que decía. Salvador Toro pasó por mi despacho a media mañana con una taza de café en cada mano, como hacía algunos días cuando tenía un momento libre entre encargos. Dejó una sobre la mesa, se sentó en la silla frente a mí y me preguntó si estaba bien, que me veía raro. Le dije que había dormido poco, que era eso. Él me estudió un segundo y no insistió. Salvador llevaba 22 años trabajando a 3 despachos del mío y tenía esa discreción de las personas que han aprendido que la mayoría de las cosas se dicen solas cuando el momento es el adecuado. Esa tarde, al volver a casa, encontré a Olga preparando la cena.
Me preguntó qué tal el día. Le dije que bien, que cargado. Puse la chaqueta en el perchero del pasillo y me acerqué a la cocina. Mientras ella removía algo en el fuego, mencioné de pasada que la impresora del estudio de casa había estado haciendo un ruido extraño esa mañana. Olga dijo que sí, que ya lo había notado también, que quizás había que llamar al técnico. No añadió nada más. Yo tampoco, pero mientras ponía los cubiertos en la mesa, pensé en ese borrador que había desaparecido de la bandeja. Pensé en el nombre de Olga como única titular. Pensé en la carpeta verde que ya no estaba en el archivador, y pensé que tenía tres posibilidades: o todo tenía una explicación que yo todavía no había escuchado, o había algo que ella no quería que yo viera, o ambas cosas eran ciertas al mismo tiempo, pero de formas distintas. Decidí que necesitaba esa explicación antes de construir nada encima de suposiciones. Al día siguiente, en el desayuno, lo hice de la manera más directa que encontré sin que sonara a acusación. Le dije que había visto un papel en la impresora el día anterior, un documento con su nombre, algo relacionado con el apartamento de Adrián. Le pregunté con toda la normalidad que pude sostener si había algún trámite pendiente que no me hubiera comentado. Olga me miró desde el otro lado de la mesa sin variar la expresión. Luego soltó una pequeña risa y dijo que menudo lío, que ese papel era un modelo que había descargado de Internet para ayudar a una compañera del trabajo que estaba gestionando una herencia complicada, que había usado los datos del apartamento de Adrián como referencia porque eran los primeros que tenía a mano, que le había resultado más fácil que inventarse unos datos ficticios. Me dijo que lo sentía, que tendría que haberlo borrado antes de que llegara a la bandeja. Lo dijo sin ninguna pausa, sin ningún cambio en el tono, con esa tranquilidad específica de quien ha tenido la respuesta preparada mucho antes de que la pregunta llegara. Le dije que no tenía importancia, que solo quería asegurarme de que no había nada que tuviéramos que gestionar. Ella dijo que no, que todo estaba en orden. Se levantó a recoger las tazas y la conversación terminó ahí. Yo asentí. Bebí el último sorbo de café. Y en ese instante estuve a punto de cometer el único error que no podía permitirme. Noté que mis manos se habían quedado inmóviles sobre la mesa, completamente quietas, con esa rigidez que aparece cuando el cuerpo procesa algo que la cabeza todavía no ha terminado de formular. Olga estaba de espaldas junto al fregadero. Si se hubiera girado en ese momento, me habría visto con una expresión que no habría sabido explicar. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para mover los brazos, doblar la servilleta y dejarla sobre la mesa con un gesto ordinario. Ella se giró 3 segundos después. Ya estaba de pie, recogiendo mi chaqueta del respaldo de la silla, como alguien que se prepara para un día normal. No dije nada más. Me despedí como siempre, salí a la calle y conduje hasta el estudio con las ventanas bajadas, aunque hacía frío, porque necesitaba el aire. La explicación de Olga era plausible. Ese era el problema. Era exactamente lo suficientemente plausible para que un hombre que no estuviera prestando atención la aceptara sin más preguntas. Y yo había pasado 27 años sin tener ningún motivo para prestar ese tipo de atención. Sabía lo que era un argumento construido para resistir una primera pregunta. Lo veía en mis peritajes constantemente. Los documentos falsos más difíciles de detectar no son los que mienten en todo, son los que mezclan datos reales con datos alterados en proporciones calculadas. La explicación de Olga tenía esa misma estructura. Datos reales, la compañera del trabajo, la herencia, la comodidad de usar referencias conocidas, envueltos en un tono que no daba pie a seguir preguntando. Pero había un detalle que no encajaba. Uno solo, pero suficiente. Ella había dicho que había usado los datos del apartamento de Adrián como referencia, porque eran los primeros que tenía a mano. Pero en ese borrador, el campo de dirección no estaba rellenado con letra manuscrita, ni tecleado como si fuera una sustitución rápida. Estaba formateado dentro del documento, integrado en el texto con el mismo tipo de letra y el mismo tamaño que el resto. No era una referencia añadida a último momento. Era parte del documento original.
Guardé ese detalle donde nadie pudiera encontrarlo, dentro de mi cabeza, sin anotaciones, sin comentarios, sin ningún rastro que pudiera ser leído por ojos equivocados. Y esa tarde, antes de cerrar el estudio, busqué en los registros de la impresora compartida de casa. Cada impresora moderna guarda un historial interno de los documentos procesados. El historial mostraba una impresión de 4 páginas realizada 4 días antes de que yo encontrara ese folio en la bandeja. 4 páginas. Yo solo había encontrado una. Las otras 3 páginas no estaban en ningún sitio de la casa que yo pudiera acceder. Y eso significaba que lo que yo había visto en esa bandeja no era un descuido. Era lo único que habían querido que viera. El ordenador del estudio emitió el sonido de un correo entrante a las 11:16 de la mañana de un jueves. Yo estaba de pie junto a la ventana con un café en la mano, mirando la calle sin ningún propósito concreto, aprovechando ese margen de 10 minutos entre un cliente que acababa de marcharse y una llamada que tenía programada para las 11:30. Me acerqué al escritorio sin prisa, dejé la taza sobre el posavasos y miré la pantalla. El remitente era Olga. El asunto estaba en blanco. Eso ya era extraño. Olga no me enviaba correos al estudio casi nunca, y cuando lo hacía siempre escribía algo en el asunto, aunque fuera una sola palabra. Un correo sin asunto de su dirección a las 11 de la mañana de un jueves laborable no tenía ningún precedente que yo pudiera recordar. Lo abrí. No había texto en el cuerpo del mensaje, solo un archivo adjunto. Un documento en formato PDF con un nombre compuesto de números y letras sin ningún orden aparente. El tipo de nombre que generan automáticamente ciertos programas cuando exportan un archivo sin que el usuario le asigne un nombre propio. Lo descargué. Lo abrí. Las primeras líneas tardaron un segundo en cargar. Cuando aparecieron en pantalla, las leí 2 veces antes de que el significado completo llegara. Era una minuta legal, encabezada con el nombre y número de colegiado de un abogado llamado Nicolás Vargas Pinto, fechada 3 semanas atrás. El documento describía con precisión técnica la transferencia de titularidad de 2 inmuebles registrados en Valencia, el primero en la calle Arquitecto Alfaro y el segundo en la Avenida del Puerto, ambos actualmente a nombre de Julián Fuentes Castillo, hacia la titularidad exclusiva de Olga Serrano Medina. También incluía la cesión de 2 fondos de inversión gestionados a nombre conjunto, que pasarían a nombre exclusivo de ella mediante un procedimiento de liquidación y reinversión diseñado para no generar alertas fiscales inmediatas. El instrumento legal que habilitaba todo eso era una procuración notarial, firmada, según indicaba el documento, por Julián Fuentes Castillo, registrada en el registro de la propiedad de Valencia 21 días antes de esa mañana. Seguí leyendo. Al final de la minuta, había una cadena de mensajes entre Nicolás Vargas y otra dirección de correo que reconocí de inmediato. Era la de Adrián. Mi hijo había respondido a la minuta con un mensaje de 4 palabras. Perfecto. Que no quede rastro de las conversaciones. Me aparté del escritorio. No lo hice de forma dramática. No empujé la silla ni di ningún golpe. Me alejé simplemente, despacio, como si necesitara poner distancia física entre ese documento y yo para poder seguir respirando con normalidad. Me quedé de pie en el centro del despacho, con las manos a los lados, mirando el suelo sin ver nada concreto. Lo que los ojos habían procesado primero, antes del texto, antes de los nombres, antes de los importes, había sido la fecha. La fecha de registro de la procuración, un martes de hacía 3 semanas. Tardé varios segundos en ubicar ese martes en mi memoria, y cuando lo hice, sentí algo que no sabría describir con precisión. Ese martes era 4 días después de la cena de cumpleaños de Olga, la cena en que los 3 habíamos estado juntos en el restaurante del Ensanche, el que ella eligió porque decía que le gustaba la carta. Adrián había traído una botella de vino. Yo había pedido el postre que a ella le gustaba. Habíamos brindado. Olga había dicho que era un cumpleaños distinto, que se sentía bien, que el año que venía iba a ser diferente. 4 días después, alguien había ido a una notaría con mi firma.
El teléfono sonó encima del escritorio. Lo miré desde donde estaba. Era Olga. Durante 3 o 4 segundos no fui capaz de decidir qué hacer. El teléfono siguió sonando. Si no cogía, ella llamaría otra vez o mandaría un mensaje, o cualquier variación de esa secuencia que en 27 años de matrimonio se había vuelto tan predecible como el tráfico en hora punta. Si cogía, tenía que hablar, y para hablar tenía que sonar exactamente como cualquier otro jueves de cualquier otro mes del año. Cogí el teléfono al 5.º tono. Hola. Hola. ¿Estás ocupado? Tengo una llamada en 10 minutos. ¿Qué pasa? Nada. Solo quería saber si comes en casa o en el estudio. Voy a hacer algo de mercado y necesito saber si cocino para los dos. En el estudio. Tengo la tarde cargada. De acuerdo. ¿Cenas? Sí, a la hora normal. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Colgué. Dejé el teléfono sobre el escritorio con un cuidado exagerado, como si fuera un objeto frágil. Luego miré la pantalla del ordenador, donde la minuta seguía abierta, y me pregunté si ella había notado algo en mi voz, si el tono había sido el mismo, si había alguna diferencia detectable entre el Julián que hablaba con su esposa un jueves normal y el Julián que acababa de descubrir que esa misma esposa había falsificado su firma en una notaría. No lo sabía, y no podía saberlo, y esa incertidumbre era más pesada que cualquier otra cosa que hubiera sostenido esa mañana. Volví al ordenador. Leí el documento completo, página por página, con la misma atención que dedicaba a los peritajes más complejos. No me salté ningún párrafo. No fui directamente al final buscando el resumen. Lo leí todo en orden, extrayendo cada dato con precisión. Los dos inmuebles estaban valorados conjuntamente en algo superior a los 400.000 euros. Los fondos de inversión sumaban otros 118.000. El procedimiento descrito en la minuta era técnicamente sofisticado, diseñado específicamente para que la operación no generara una alerta inmediata en los registros fiscales cruzados. No era un plan improvisado. Era el trabajo de alguien que conocía bien los mecanismos y sus puntos ciegos. Nicolás Vargas Pinto. 45 años, según el número de colegiado y el año de alta que aparecían en el encabezado. El mismo nombre que Adrián había mencionado meses atrás como un amigo del máster que acabó en Derecho Notarial. No un abogado genérico, alguien que Adrián conocía, alguien a quien Adrián había llevado hasta Olga, o que Olga había llevado hasta Adrián, o que los tres habían encontrado juntos en algún momento que yo no había presenciado. Lo que yo había firmado 6 meses atrás en el sofá del salón, esos papeles que Olga me puso delante una noche después de cenar y que yo estampé sin leer porque confiaba en ella y porque estaba agotado y porque llevaba 27 años firmando cosas sin sentir que necesitara revisar cada línea, no eran una actualización fiscal. Eran el primer paso de un proceso que culminó 3 semanas atrás en una notaría, donde alguien presentó una procuración con mi nombre para completar lo que yo no había terminado de autorizar. Me pregunté cuántas veces había pensado en esos papeles desde aquella noche. Casi ninguna. Me pregunté si había algún momento en que algo me había generado una duda que yo había descartado. Intenté recordar y no encontré nada claro. Eso era lo más difícil de sostener. No había habido señales obvias que yo hubiera ignorado por comodidad. Habían construido esto exactamente para que no hubiera señales obvias. Guardé el documento en una carpeta del ordenador del estudio, protegida con una contraseña que no usaba para ninguna otra cosa. Luego borré el correo de la bandeja de entrada, no porque quisiera eliminar la evidencia, sino porque si Olga se daba cuenta de que lo había enviado a la dirección equivocada y revisaba el historial de envíos, necesitaba que en mi lado no hubiera ningún rastro de que yo lo había visto. Si ella pensaba que el correo había llegado a una dirección que yo ya no usaba o que había caído en el spam sin que lo abriera, seguiría creyendo que el plan estaba intacto. Eso me daba tiempo, no mucho, pero suficiente para lo que necesitaba hacer. La llamada de las 11:30 llegó puntual. La atendí. Hablé durante 20 minutos sobre un peritaje en curso con un tono profesional que no me costó menos esfuerzo
que cualquier otra cosa que hubiera hecho esa mañana. Cuando colgué, me quedé mirando el escritorio en silencio durante un buen rato. Pensé en la procuración. Pensé en que mi firma aparecía registrada en un documento que yo nunca había firmado conscientemente para ese propósito. Pensé en lo que eso significaba desde un punto de vista legal, porque conocía bien ese terreno y sabía exactamente qué tipo de delito era y qué tipo de pruebas se necesitaban para demostrarlo. Y pensé en Adrián. No con rabia todavía. La rabia vendría después, en oleadas, en momentos distintos y por razones que no siempre eran las que yo esperaba. Lo que sentí en ese momento era algo más parecido a una confusión profunda, la de quien intenta encajar una imagen que no reconoce en un marco que conoce de memoria. Ese hombre que había respondido, perfecto, que no quede rastro de las conversaciones, era el mismo que se había quedado mirando la terraza del apartamento de Benny Maclet el día que fuimos a verlo juntos. El mismo al que yo había llevado en coche al colegio durante años. El mismo que se había dormido en el sofá viendo la televisión y al que yo había llevado a la cama sin despertarlo. Esa tarde, al cerrar el estudio, tomé una decisión. No iba a hacer nada todavía. No porque no supiera qué hacer, sino porque hacer algo antes de tener todo documentado sería el único error que no podría corregir. En mi trabajo había aprendido que los casos que se ganan no son los que se resuelven más rápido, sino los que se construyen mejor. Y esto lo iba a construir bien. Pero había algo en esa minuta que todavía no había terminado de procesar. Algo que había leído, pero que no había ubicado del todo en el esquema que empezaba a formarse en mi cabeza. Al llegar a casa esa noche, mientras Olga ponía la mesa, y yo me lavaba las manos en el cuarto de baño con el grifo abierto más tiempo del necesario, lo recordé. En la minuta aparecía una cláusula de plazo, una fecha límite, para que la operación quedara completamente registrada y los fondos fueran transferidos sin posibilidad de reversión ordinaria. Esa fecha estaba a 19 días de esa noche. 19 días, y yo todavía no tenía ninguna prueba en formato admisible. Solo un documento guardado en una carpeta, protegida de un ordenador al que, si alguien buscaba razones para cuestionarlo, podría argumentarse que había llegado por medios que yo no debería haber conservado. Necesitaba algo más, algo que no dependiera de ese correo. Y para conseguirlo, iba a necesitar a alguien en quien confiar completamente. Necesito que vengas el sábado por la mañana, al estudio. Trae tu clave de acceso al registro de operaciones del Banco Central. Salvador tardó unos segundos en responder. Era tarde. Pasaban de las 10 de la noche, y yo lo había llamado desde el coche aparcado a 2 manzanas de casa, porque no quería tener esa conversación dentro de ninguna habitación con paredes compartidas. ¿Estás bien?, preguntó. No, pero lo voy a estar, ¿puedes venir? A las 9 estoy ahí. Llegó a las 8:52, con 2 cafés en un portavasos de cartón y sin hacer ninguna pregunta hasta que yo terminé de explicarle todo. Lo escuchó sentado frente a mí con los codos sobre la mesa y las manos juntas, mirándome con esa concentración quieta que tenía cuando procesaba algo que le parecía grave. Cuando terminé, no dijo nada durante casi 1 minuto. Luego cogió su café, bebió un sorbo y dijo, «Enséñame los extractos». Llevaba 3 días recopilando todo lo que podía acceder legítimamente. Los estados de cuenta de las cuentas conjuntas de los últimos 2 años, los registros de movimientos de la cuenta corriente principal, los resúmenes trimestrales de los fondos de inversión que el banco enviaba por correo electrónico y que yo guardaba en una carpeta de archivos sin revisarlos con demasiado detalle, porque los rendimientos eran estables y no me generaban preocupación. Todo eso lo tenía organizado por fechas sobre la mesa cuando Salvador se sentó. Un perito contable no lee un extracto bancario de la misma manera que lo hace una persona corriente. No va línea por línea, buscando algo que llame la atención. Lo que hace es buscar patrones, frecuencias, intervalos, la diferencia entre lo que debería ser aleatorio y lo que tiene una cadencia que no corresponde a ningún gasto doméstico ordinario. Salvador y yo llevábamos décadas haciendo exactamente eso en contextos de fraude empresarial, y la mecánica no cambiaba porque ahora el contexto fuera personal.
Las transferencias empezaron a aparecer a los 20 minutos de trabajo conjunto. Pequeñas, todas por debajo de 900 euros, distribuidas de forma irregular, pero con una frecuencia aproximada de 2 a 3 veces por mes, siempre desde la cuenta corriente conjunta, siempre hacia el mismo número de cuenta de destino, que no correspondía a ningún proveedor habitual, ningún servicio doméstico, ningún pago recurrente que yo pudiera identificar. Salvador anotó los últimos 4 dígitos del número de destino en un papel y los cruzó con el registro de cuentas del banco usando su acceso profesional. La cuenta estaba abierta a nombre de una titular que ninguno de los dos conocía, en una sucursal de Valencia, registrada hacía 18 meses. 18 meses. 6 meses antes de que Olga me pusiera aquellos papeles en el sofá para que los firmara. Sumamos el total en silencio, cada uno por su lado, y llegamos al mismo número con una diferencia de pocos euros por redondeos. 42.370 euros, salidos de una cuenta conjunta en transferencias diseñadas específicamente para no superar el umbral que activa las alertas automáticas del sistema bancario. Salvador dejó el bolígrafo sobre la mesa. Me miró. No dijo nada durante un momento. «Esto no es un error contable», dijo al final. «No», respondí. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?» «Menos de una semana, pero lleva construyéndose más de año y medio». Volvió a mirar los papeles. Pasó un dedo por la columna de fechas sin llegar a tocar el papel, solo señalando. «El intervalo entre transferencias cambia cada 3 meses. No es aleatorio, está calculado para que parezca irregular. Alguien con conocimientos financieros diseñó este patrón». No necesité decirle nada más. Salvador conocía mi situación profesional lo suficiente para saber que ese nivel de planificación no venía de alguien sin acceso a asesoramiento especializado. Guardamos todo en una carpeta física que dejé en el archivador cerrado con llave del estudio. Antes de marcharse, Salvador me puso una mano en el hombro y dijo que contara con él para lo que hiciera falta. Le dije que de momento necesitaba discreción absoluta. Me respondió que eso ni hacía falta decirlo. El lunes siguiente, llamé a Marcos Ibáñez Reig, abogado especializado en Derecho Civil y Familiar, 51 años, con quien había trabajado en varios peritajes a lo largo de los años, y cuya manera de manejar los casos me inspiraba una confianza que no tenía con otros letrados. Lo llamé desde el teléfono del estudio, no desde el móvil, y le pedí una reunión urgente y confidencial. Me recibió esa misma tarde. Le expliqué la situación sin omitir nada relevante. Cuando llegué a la parte de la procuración falsificada, Marcos dejó de escribir en su libreta y me miró directamente. Le expliqué que tenía el documento original, obtenido de forma accidental, pero que era auténtico y verificable. Me dijo que lo primero era conseguir una copia oficial del registro notarial donde figuraba esa procuración, porque eso era lo que establecería la cadena de evidencia formal. Me explicó también que la falsificación de firma en un documento notarial constituía un delito tipificado en el Código Penal, con penas que podían superar los 3 años de privación de libertad, dependiendo del perjuicio económico demostrable, y que, dado el valor de los bienes involucrados, ese perjuicio era más que suficiente para que la acusación tuviera peso real. Le pedí que iniciara las gestiones para obtener esa copia oficial sin que hubiera ningún movimiento visible desde mi lado todavía. Marcos me explicó que podía hacerlo a través de una consulta rutinaria de registro que no requería justificar la solicitud. Quedaríamos en 5 días. Durante esa semana mantuve la rutina doméstica con una precisión que me costó más de lo que esperaba. No porque los gestos fueran difíciles en sí mismos, sino porque cada uno de ellos cargaba ahora con un peso que antes no tenía. El café por la mañana, la pregunta de cómo había ido el día, la cena frente al telediario. Olga seguía siendo la misma persona en la superficie, con los mismos gestos, las mismas rutinas, la misma manera de sentarse en el sofá con las piernas recogidas cuando veía algo que le interesaba en la televisión. Y yo seguía siendo, en apariencia, el mismo hombre de siempre.
Fue en esa semana cuando Adrián llamó para proponer que comiéramos juntos el miércoles. Me lo propuso él, lo cual era inusual, porque normalmente era yo quien tomaba la iniciativa. Acepté sin dudar porque necesitaba verlo, necesitaba observarlo de cerca sabiendo lo que sabía, necesitaba entender qué había en su cara cuando hablaba conmigo. Quedamos en el restaurante de la calle Cirilo Amorós, donde habíamos ido muchas veces cuando él todavía estudiaba. El que tenía el menú del día con el arroz que a él le gustaba. Llegué primero. Lo vi entrar por la puerta con el abrigo oscuro que le había regalado por su cumpleaños el año anterior, buscándome con la vista entre las mesas. Cuando me encontró levantó la mano brevemente y sonrió. Era la sonrisa de siempre. Eso fue lo primero que noté. Pedimos sin mucha deliberación. Hablamos de trabajo, de un proyecto en el que él estaba colaborando, de cosas sin peso específico. Yo lo escuchaba con una atención dividida, la mitad en lo que decía, la otra mitad en cómo lo decía. En si había alguna tensión debajo de la normalidad, en si me miraba de la misma manera o si había algo diferente en el ángulo de esa mirada. A mitad del primer plato, entre un comentario y otro, lo dije con la misma naturalidad con que podría haber comentado el tiempo. Por cierto, me llamó el notario esta semana. Dijo que había una aclaración pendiente sobre unos documentos. No especifiqué qué notario, no dije qué documentos. Lo dejé ahí en el aire, como una frase incompleta que podría referirse a cualquier cosa. Adrián paró de masticar. No de golpe, sino con esa fracción de segundo de retraso que tiene el cuerpo cuando la cabeza recibe algo que no esperaba y necesita un instante para recalibrarse. Bajó el tenedor al plato despacio. Miró hacia la ventana que daba a la calle, no hacia mí. Luego volvió a mirarme. ¿Qué notario?, preguntó. No recuerdo el nombre. Me dejó un mensaje. Ya lo llamaré esta semana. Asintió. Cogió el tenedor de nuevo. Seguro que es algo rutinario. Seguramente, dije. La conversación siguió por otro lado sin que ninguno de los dos volviera a mencionarlo, pero durante los 20 minutos siguientes, Adrián revisó el teléfono 3 veces con el pretexto de silenciarlo o de consultar algo que no llegó a mostrarme. La tercera vez, lo vi escribir un mensaje rápido con el aparato ligeramente inclinado hacia su cuerpo, igual que había visto hacer a Olga en el autobús el primer día. Al salir del restaurante, nos despedimos en la acera. Él dijo que tenía que volver a la oficina. Yo dije que sí, que yo también. Nos dimos el abrazo breve de siempre y nos fuimos en direcciones opuestas. A los 200 metros, me detuve frente a un escaparate como si estuviera mirando algo en el interior. Lo que hacía en realidad era observar el reflejo de la calle a mi espalda. Adrián no había girado hacia su oficina. Estaba parado en la esquina, con el teléfono en la oreja, hablando con alguien. No pude escuchar nada desde esa distancia. Pero no era necesario. La llamada que Adrián hacía a los 3 minutos de separarse de mí, después de una comida en la que yo había mencionado casualmente a un notario sin dar detalles, era suficientemente elocuente por sí sola. Continué caminando. El momento de cuasi error había llegado antes de lo que esperaba. En el restaurante, cuando dije lo del notario, había visto en los ojos de Adrián algo que durante una fracción de segundo no supe si era solo sorpresa o algo más cercano al reconocimiento. Si él hubiera preguntado más, si hubiera insistido en el nombre o en los detalles, yo habría tenido que improvisar una respuesta que sostuviera el peso de más preguntas. Pero no preguntó, y eso también me dijo algo. Esa tarde, Marcos me envió un mensaje escueto al móvil del estudio. Había obtenido la copia oficial del registro notarial. La procuración existía. Estaba registrada. Y la firma que aparecía en ella, según la revisión preliminar de un perito calígrafo al que Marcos había consultado de forma informal, presentaba irregularidades técnicas que requerían análisis formal, pero que eran consistentes con una falsificación elaborada. Quedé con Marcos para el día siguiente a primera hora. Pero esa noche, mientras revisaba los documentos que Salvador y yo habíamos organizado el sábado, encontré algo en los extractos que no había procesado del todo la primera vez. Una de las transferencias hacia la cuenta desconocida,
la correspondiente a hacía exactamente 16 meses, era diferente al resto. No en el importe, que seguía siendo inferior a 900 euros, sino en el horario del registro, las 3:40 de una madrugada de martes. Todas las demás transferencias estaban registradas entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, el horario habitual de operativa bancaria online, una sola, a las 3:40 de la madrugada, en la misma semana en que yo había estado fuera de Valencia 4 días por un peritaje en Alicante que me había obligado a quedarme a dormir allí de martes a viernes. No era un dato que cambiara el peso legal del caso, pero me decía algo sobre el momento exacto en que todo esto había comenzado, y sobre quién había estado completamente seguro de que no habría nadie mirando. Llueve desde antes del amanecer. Lo sé porque me desperté a las 4:30, y ya se escuchaba el agua golpeando el canalón del patio con ese ritmo irregular que tiene la lluvia cuando el viento la empuja en ángulo. Me quedé en la cama sin moverme, mirando el techo en la oscuridad, escuchando. Olga dormía a mi lado con la respiración lenta y regular de siempre. El mismo ritmo de siempre, la misma postura de siempre, ligeramente vuelta hacia la izquierda, con la mano derecha bajo la almohada. 27 años de ese mismo detalle, y yo seguía reconociéndolo en la oscuridad sin necesidad de verlo. Me levanté con cuidado de no hacer ruido. Fui a la cocina, puse agua a calentar y me quedé de pie frente a la ventana mirando el patio mojado, con las manos apoyadas en el borde del fregadero. La lluvia seguía. Las baldosas brillaban bajo la única luz que dejé encendida, la del porche pequeño que daba al exterior, y había algo en esa imagen, el brillo del agua sobre las baldosas oscuras, que me devolvió a un momento de hace 14 años con una precisión que no esperaba. Era también un día de lluvia, un miércoles de noviembre, creo, aunque el mes exacto ya no lo recordaba con certeza. Yo llevaba 10 días encerrado en un peritaje que no terminaba de cerrar, uno de esos casos donde cada documento que aclaraba algo habría una nueva inconsistencia que requería más trabajo. Había comido a las 4 de la tarde con un sándwich frío del bar de abajo y había olvidado que el sándwich estaba ahí hasta que el hambre se volvió insostenible. Ese era el tipo de jornada que aquellos años me daba con frecuencia, sin que yo lo eligiera exactamente, pero sin que lo evitara tampoco. A las 6:15 escuché la puerta del estudio. Me giré y era Olga. Llevaba el abrigo mojado y el pelo húmedo en las puntas porque había venido caminando desde la parada de autobús con un paraguas que no cerraba bien y que la había protegido a medias. Traía una bolsa de papel en la mano. La puso sobre la mesa sin decir nada, se quitó el abrigo y lo colgó en el respaldo de la silla libre. Dentro de la bolsa había un bocadillo de tortilla, todavía caliente, comprado en la cafetería que estaba a 2 manzanas del estudio, y un café en vaso de cartón con la tapa puesta. «Adrián está con tu madre esta tarde», dijo, como si eso explicara por qué estaba ahí. Pensé que a lo mejor no habías comido. No había ningún reproche en esa frase, ninguna ironía. Era una observación directa y sin ornamentos, de alguien que conocía bien los hábitos de otro, y había decidido hacer algo con ese conocimiento. Me senté a comer. Ella se quedó en la silla del fondo con un libro que sacó del bolso, leyendo en silencio mientras yo terminaba el bocadillo y el café. No pusimos música, no hablamos mucho. Cuando terminé, recogió la bolsa vacía, me dijo que Adrián dormiría en casa de mi madre esa noche y que por tanto no había prisa, y me preguntó cuánto me quedaba. Le dije que un par de horas. Asintió, volvió al libro y se quedó ahí sentada leyendo durante 1:15 hasta que yo cerré el último informe. Salimos juntos bajo la misma lluvia. Ella con el paraguas roto, yo con el suyo. Eso fue todo. No fue un gesto extraordinario. No hubo palabras que lo convirtieran en memorable. Pero esa mujer había venido desde casa con un bocadillo caliente un miércoles lluvioso de noviembre, simplemente porque conocía mis hábitos mejor que yo mismo y había decidido hacer algo al respecto, sin que nadie se lo pidiera, sin esperar ningún reconocimiento especial. Esa noche, frente a la ventana de la cocina con el agua cayendo sobre las baldosas del patio, ese recuerdo me dolió de una manera que la rabia no había logrado doler todavía.
No porque me generara dudas sobre lo que había descubierto, las pruebas no dejaban espacio para dudas, sino porque la memoria no funciona por conveniencia. No borra lo que fue real solo porque después vino algo que lo contradice. Esa mujer que había venido con el bocadillo existió, y la que había firmado con mi nombre en una notaría también existía. Y durante un momento, en esa cocina a las 5 de la mañana con la lluvia afuera, sostener esas dos imágenes al mismo tiempo fue la cosa más pesada que había cargado en todo ese proceso. No dormí más esa noche. Me quedé en el sofá con la luz apagada hasta que empezó a clarear y escuché a Olga levantarse, ducharse, bajar a la cocina. La oí mover las tazas, encender el fuego bajo el cazo de la leche, abrir el cajón de los cubiertos. Todos los sonidos ordinarios de una mañana ordinaria en una casa que ya no era ordinaria para mí, aunque lo pareciera desde fuera. Cuando entró al salón y me vio en el sofá, se detuvo un momento. ¿No has dormido bien? Me desperté pronto. No conseguí volver a dormirme. Me miró un segundo más de lo habitual. Era un segundo breve, casi imperceptible, pero yo llevaba días midiendo ese tipo de duraciones. ¿Estás bien? Cansancio acumulado. Tengo el peritaje de Ibáñez para esta semana. Asintió. Fue a la cocina sin añadir nada más. Yo me quedé donde estaba, con las manos juntas sobre el regazo, controlando la respiración hasta que volvió a sonar el ruido del cazo y supe que ya no me estaba mirando. Ese había sido el momento más cercano al error desde que todo esto había empezado. No porque hubiera dicho algo incorrecto, sino porque en esa fracción de segundo en que ella me miró desde la puerta del salón, yo no estaba seguro de cuánto mostraba mi cara. Llevaba días construyendo una normalidad que descansaba sobre el autocontrol, y el autocontrol tiene un límite que el agotamiento erosiona. Si ella había notado algo diferente, si esa mirada prolongada era una simple preocupación de esposa o algo más, no tenía manera de saberlo con certeza. Lo que sí sabía era que no podía volver a dejarme ver así. Esa misma mañana, antes de salir hacia el estudio, tomé una decisión práctica. Llamé a mi médico de cabecera y pedí cita para esa semana. No porque necesitara al médico, sino porque tener una cita registrada me daba una razón externa y verificable para justificar el cansancio si Olga volvía a preguntar. Era el tipo de precaución pequeña que en un peritaje de fraude habría recomendado a cualquier cliente que necesitara mantener una apariencia creíble durante un proceso de investigación activo. Ahora me la recomendaba a mí mismo. Marcos me había entregado 2 días antes el informe preliminar del perito calígrafo. Las conclusiones eran técnicas y cautelosas en el lenguaje, como corresponde a un análisis, que todavía no había completado todas las fases de verificación, pero la dirección era inequívoca. La firma que aparecía en la procuración notarial presentaba 11 rasgos diferenciales respecto a las muestras de mi firma obtenidas de documentos oficiales previos. 11. En peritaje grafológico, 5 rasgos diferenciales son suficientes para establecer presunción de falsificación. 11 es una certeza técnica que muy pocas defensas pueden desmontar. Marcos quería un informe definitivo, con todas las fases completadas y el dictamen final redactado en el formato admisible para presentación judicial. Me dijo que lo tendría en 4 días. Eso nos dejaba dentro del margen aunque ajustado. Esa semana, Marcos también solicitó de forma oficial al registro de la propiedad la historia de movimientos de los 2 inmuebles. El registro devolvió la información en 48 horas, como era habitual en consultas de parte, con representación letrada. Lo que apareció en ese historial confirmó algo que yo ya intuía, pero que necesitaba ver documentado. El primer movimiento hacia la transferencia de titularidad había sido iniciado no 3 semanas antes, como indicaba la minuta que había llegado por correo, sino 5 meses atrás. 5 meses. Cuando yo todavía pensaba que lo que Olga me había pedido que firmara en el sofá era una gestión fiscal rutinaria, el proceso ya estaba en marcha con una consulta registral previa que había abierto el expediente administrativo. Ese dato lo añadí a la carpeta. Ya no cabía todo en un solo archivador.
Una noche, 4 días antes de la reunión que tenía prevista con Marcos para revisar el estado final de las pruebas, cogí el teléfono y abrí el hilo de mensajes con Adrián. El último era de 3 semanas atrás, una foto que él me había enviado de un partido de fútbol al que había ido con unos amigos, con un comentario breve sobre el resultado. Yo le había respondido con 2 palabras. Teníamos ese tipo de comunicación, no muy frecuente, sin grandes textos, funcional. Me quedé mirando ese hilo durante un tiempo que no fui capaz de medir con precisión. Empecé a escribir algo. No sé exactamente qué quería decir. Algo que no era una acusación ni una advertencia, ni una pregunta directa. Quizás solo quería ver cómo respondía. Quizás era el agotamiento que empujaba hacia una resolución prematura que arruinaría todo lo que llevaba semanas construyendo. Borré lo que había escrito sin enviarlo. Cerré la aplicación. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Había aprendido hacía muchos años, en el primer caso de fraude grande que había peritado, que el momento en que un investigador actúa por alivio propio en lugar de por estrategia es el momento en que pierde el control del proceso. No porque el impulso sea necesariamente equivocado, sino porque el tiempo y el orden de las cosas importan tanto como las pruebas mismas. Una acusación prematura sin el respaldo documental completo no solo podía perder el caso, podía darle a la otra parte el tiempo necesario para mover lo que todavía estaba en posición de mover. Quedaban 12 días para la fecha límite que aparecía en la minuta de Nicolás Vargas. 12 días en que los fondos y los inmuebles seguían siendo técnicamente revertibles si se actuaba con la documentación correcta y el procedimiento adecuado. Después de esa fecha, revertir la operación sería posible, pero significativamente más complicado y costoso en términos legales y de tiempo. 12 días. El informe definitivo del perito calígrafo llegaría en 4. La reunión con Marcos estaba fijada para el día siguiente a la entrega del informe. Salvador tenía preparado el análisis financiero completo con formato de presentación judicial. Todo estaba en su sitio. El orden era correcto. Pero esa noche, cuando apagué la luz del estudio y fui al dormitorio, Olga estaba despierta. Eso no era habitual. Normalmente se dormía antes que yo. Me miró cuando entré. «Llevas varios días muy callado», dijo. No era una pregunta. Era una observación del mismo tipo directo y sin rodeos que siempre había caracterizado su manera de hablar. «El trabajo», dije. «Ya sabes cómo es esta época». Hubo una pausa. «¿Es solo eso? ¿Qué otra cosa iba a hacer?» No respondió de inmediato. Me miró en la penumbra durante unos segundos. Luego se giró hacia la izquierda, hacia su lado, con el mismo movimiento de siempre. «Buenas noches». «Buenas noches». Cerré los ojos. Escuché su respiración volviéndose más lenta a lo largo de los minutos siguientes, y me pregunté si esa pregunta, ¿es solo eso?, había sido la de una mujer que notaba que algo había cambiado en la atmósfera de esa casa, o la de alguien que necesitaba confirmar que el tiempo todavía le alcanzaba para terminar lo que había empezado. Mañana por la mañana, temprano, Marcos iba a recibir algo que yo no esperaba, algo que él mismo me comunicaría por mensaje antes de que yo llegara al estudio, con una sola frase que cambiaría el orden de los pasos que habíamos planificado para los días siguientes. El mensaje de Marcos llegó a las 7:43 de la mañana, antes de que yo saliera de casa. Lo leí en el teléfono del estudio, que llevaba en el bolsillo del abrigo desde la noche anterior, porque había empezado a mantener ese aparato separado del móvil personal, para que cualquier comunicación relacionada con el caso no cruzara por dispositivos que pudieran estar al alcance de miradas equivocadas. El mensaje decía: «Llámame cuando puedas, antes de venir. Es importante». Salí con la excusa de bajar a comprar el periódico, algo que hacía algunos viernes y que por tanto no generaría ninguna extrañeza. Llamé a Marcos desde la calle, a media manzana de casa, con el abrigo cerrado y la espalda hacia el viento. Lo que Marcos me contó en esa llamada duró 8 minutos. Cuando colgué, me quedé parado en la acera sin moverme durante casi 1 minuto, dejando que la información se asentara antes de dar el siguiente paso. Nicolás Vargas Pinto
Había solicitado al registro de la propiedad el día anterior por la tarde la acreditación final de titularidad de los dos inmuebles. Era el paso previo a la transferencia efectiva de los fondos de inversión, el que activaba el mecanismo que haría la operación irreversible por vía ordinaria. Según los plazos administrativos habituales, esa acreditación estaría lista en 48 horas, lo que significaba que el margen que yo creía tener se había reducido sin previo aviso. No quedaban 12 días, quedaban 2. Marcos había actuado de inmediato al recibir esa información. Había presentado en el registro una solicitud de anotación preventiva de oposición a la transferencia, amparada en la denuncia por falsificación documental que habíamos preparado, pero que todavía no habíamos presentado formalmente. Era un movimiento legal que bloqueaba temporalmente la operación mientras se tramitaba la denuncia, pero que también hacía el proceso visible para todas las partes involucradas. Eso significaba que Olga y Nicolás Vargas sabrían en menos de 24 horas que algo había cambiado en el estado registral de los inmuebles. El tiempo se había comprimido de golpe. Le dije a Marcos que procediera con la presentación formal de la denuncia esa misma mañana, sin esperar al informe definitivo del perito calígrafo, que llegaría en 2 días, pero cuyo contenido preliminar ya era suficientemente sólido para sustentar la acción. Le pedí que coordinara con Salvador para tener el análisis financiero en formato de presentación judicial antes del mediodía, y le dije que necesitaba la reunión de confrontación para el día siguiente, no más tarde. Marcos preguntó si estaba seguro de que el plazo era suficiente para prepararlo todo bien. Le respondí que en 27 años de trabajo pericial había aprendido que una prueba bien construida, presentada un día antes, vale más que una prueba perfecta presentada un día después. Hubo una pausa breve al otro lado. «De acuerdo», dijo. «Mañana a las 11 en tu estudio». Compré el periódico. Volví a casa. Desayuné con Olga sin que nada en mi cara o en mi voz reflejara lo que acababa de decidir en la acera de enfrente. Esa mañana, en el estudio, trabajé durante 4 horas con una concentración que no había tenido desde que todo esto había empezado. No en el caso, sino en los peritajes pendientes, en los informes que tenían fecha de entrega esa semana y que necesitaban estar terminados independientemente de lo que ocurriera al día siguiente. Era una forma de orden que me resultaba necesaria, que nada de lo que venía debía interrumpir el funcionamiento de lo que había construido durante décadas. A mediodía, Salvador trajo el análisis financiero completo. Lo revisamos juntos durante 1 hora. Estaba organizado en 3 bloques. El primero documentaba las transferencias sistemáticas con sus fechas, importes y patrones de distribución. El segundo establecía la correlación entre esas transferencias y la apertura de la cuenta de destino 18 meses antes. El tercero cuantificaba el perjuicio económico total acumulado, incluyendo los inmuebles y los fondos, en una cifra que Marcos necesitaba para establecer la gravedad del delito ante el juzgado. 464.000 euros, escrito por extenso en el informe, porque así lo requería el formato legal y porque la magnitud exacta de esa cifra era parte de lo que el juez necesitaba leer. Salvador revisó el documento una última vez antes de firmarlo. Cuando lo cerró me miró y dijo: «¿Cómo estás?» «Bien». Me estudió un momento. «No te pregunto por el caso». «Ya sé lo que me preguntas». Hice una pausa. «Estoy bien. Estoy donde tengo que estar». Asintió. No añadió nada más. Esa era una de las cosas que valoraba de Salvador. Sabía cuándo una respuesta era suficiente y cuándo insistir no servía para nada. Por la tarde llamé a Adrián. Lo hice desde el teléfono del estudio, con la puerta del despacho cerrada y la voz calibrada en ese tono cotidiano que había estado practicando sin proponérmelo durante semanas. Le dije que necesitaba que pasara por el estudio al día siguiente a las 11:15, que el banco había pedido una aclaración sobre la cláusula de titularidad de su apartamento y que era algo que teníamos que revisar juntos con la documentación original. Hubo un silencio en la línea, breve pero presente. «¿Qué tipo de aclaración?», preguntó.
Algo relacionado con la hipoteca. El banco dice que hay una discrepancia entre los datos que tienen registrados y los del último informe de tasación. Probablemente no es nada, pero quieren que lo confirmemos con la escritura delante. Otro silencio, más corto que el primero. ¿A las 11:15? Sí, no debería llevarnos más de media hora. De acuerdo. Ahí estaré. Colgué. Me recosté en el respaldo de la silla y miré el techo durante unos segundos. Adrián había aceptado sin hacer más preguntas. Eso podía significar dos cosas. O bien que el pretexto había resultado convincente y no sospechaba nada, o bien que sospechaba algo, pero necesitaba venir para confirmar qué sabía yo exactamente y hasta dónde llegaba el problema. En cualquiera de los dos casos, estaría ahí a las 11:15. A Olga la había convocado Marcos directamente, a través de un requerimiento formal enviado esa misma tarde por conducto notarial a la dirección del domicilio conyugal. El requerimiento la citaba en el estudio profesional de Julián Fuentes Castillo al día siguiente a las 11 de la mañana, para tratar asuntos relacionados con la gestión patrimonial del matrimonio, en presencia de representación letrada. Era un documento con valor legal que ella no podía ignorar sin que esa ignorancia quedara registrada como obstrucción. Marcos me llamó para confirmar que el requerimiento había sido entregado. Le pregunté cómo había reaccionado. Me dijo que la persona que lo había recibido en la puerta, que según el mensajero era una mujer de mediana edad, había firmado el acuse sin decir nada y había cerrado la puerta. No supe si eso era Olga o si había pedido a alguien que lo recibiera por ella, pero el requerimiento estaba entregado y el plazo corría. Esa noche fue la más larga de todo el proceso, no por el insomnio, que ya era una constante desde hacía semanas, sino por la calidad diferente de esas horas. Antes de ese día, el tiempo de espera había tenido una función: construir, recopilar, organizar. Esa noche ya no quedaba nada que construir, todo estaba en su sitio. El informe del perito calígrafo, el análisis financiero de Salvador, la copia oficial de la procuración, la minuta de Nicolás Vargas obtenida del correo, el historial de movimientos bancarios, el bloqueo registral, cada pieza en el lugar correcto, en el orden correcto, con el formato correcto para ser presentado ante un juzgado. Lo que quedaba era el momento en sí, y para ese momento no había preparación técnica posible, solo había control. Me senté en el estudio de casa a las 2 de la mañana, con la lámpara pequeña encendida y el resto de la casa en oscuridad. No repasé los documentos, ya los conocía de memoria. Lo que hice fue algo diferente. Reconstruí mentalmente cómo sería esa mañana desde el principio. Olga llegando al estudio, la expresión al ver a Marcos, el instante en que entendería que algo había cambiado de forma irreversible. Luego Adrián entrando 15 minutos después, con el abrigo oscuro y esa seguridad de quien espera una conversación rutinaria sobre papeles del banco. La expresión al ver la sala de reuniones y entender lo que significaba ese escenario. No ensayé ningún discurso, no preparé ninguna frase de apertura. Lo que ensayé fue el silencio. La capacidad de estar en esa habitación con esas dos personas y no necesitar decir nada que no fuera necesario. Los casos que había visto desmoronarse en los juzgados no se habían desmoronado por falta de pruebas. Se habían desmoronado porque quien las presentaba había perdido el control emocional en el momento equivocado, y eso había dado a la parte contraria el espacio para reencuadrar la narrativa. Eso no iba a ocurrir mañana. A las 3:15 volví a la cama. Olga seguía dormida. Me tumbé sin hacer ruido, mirando el techo en la oscuridad, y por primera vez en semanas mi respiración se asentó sola, sin esfuerzo, sin que tuviera que controlarla conscientemente. No era calma exactamente, era otra cosa, más parecida a la sensación que precede al cierre de un peritaje largo. Cuando ya has hecho todo lo que podías hacer, y lo que viene a continuación no depende de hacer más, sino de mantenerse. Me dormí antes del amanecer. A las 9:40 de la mañana siguiente, estaba en el estudio. Marcos llegó a las 10 menos cuarto con su maletín y los documentos ya organizados.
Salvador llegó 10 minutos después. Los tres revisamos el orden de presentación en la sala de reuniones sin hablar más de lo necesario. Todo estaba sobre la mesa cuando el reloj marcó las 11:05. A las 11 en punto, se escucharon pasos en el pasillo. El momento de cuasi error llegó entonces, de una forma que no había anticipado. Mientras esperábamos a que la puerta se abriera, mi teléfono personal vibró sobre la mesa. Lo miré por reflejo. Era un mensaje de Adrián. 2 palabras. Voy llegando. Lo guardé en el bolsillo sin responder. Pero Marcos, que estaba a mi lado, lo había visto también. Me miró. Yo le sostuve la mirada un segundo y negué ligeramente con la cabeza. No era el momento de alterar nada. Adrián llegaría a las 11:15, tal como estaba previsto. Que hubiera enviado ese mensaje significaba que sabía que algo no cuadraba, que necesitaba avisarme de su llegada como si eso pudiera cambiar algo. Pero no podía. La puerta de la sala de reuniones se abrió. Olga entró. Se detuvo en el umbral. Sus ojos fueron primero hacia mí, luego hacia Marcos, luego hacia los documentos sobre la mesa, luego otra vez hacia mí. Todo eso ocurrió en menos de 2 segundos, pero en esos 2 segundos vi algo que no había visto en semanas. La primera fisura real en esa superficie que había mantenido intacta durante todo el proceso. No era miedo todavía. Era el instante exacto en que una persona entiende que el escenario que tiene delante no es el que había preparado para encontrar. «Siéntate, Olga», dije. No lo dije con rabia, no lo dije con dramatismo. Lo dije con la misma voz con que cerraba los peritajes complicados, tranquila, directa, sin espacio para la negociación del tono. Ella se sentó, y en ese momento exacto, desde el pasillo, se escucharon los pasos de Adrián acercándose a la puerta. Adrián empujó la puerta con la seguridad de quien espera encontrar al otro lado una conversación conocida. Llevaba el abrigo oscuro, el mismo del día del restaurante, y una carpeta fina bajo el brazo que probablemente contenía los documentos del apartamento que le había pedido que trajera. Entró 2 pasos. Vio a Olga sentada frente a la mesa. Vio a Marcos con el maletín abierto. Vio a Salvador con el informe delante y se detuvo. No dijo nada durante varios segundos. Sus ojos recorrieron la sala con una velocidad que me habría parecido admirable en cualquier otro contexto. Vi el momento exacto en que entendió que no había ninguna discrepancia bancaria, que no había ninguna aclaración rutinaria sobre la hipoteca, que la carpeta que traía bajo el brazo era completamente irrelevante para lo que estaba a punto de ocurrir en esa habitación. «Siéntate, Adrián», dije. Lo dije con el mismo tono que había usado con Olga, sin elevarlo, sin endurecerlo. No necesitaba ningún efecto adicional, porque el escenario ya lo producía por sí solo. Se sentó en la silla que quedaba libre, a la derecha de Olga sin quitarse el abrigo. Dejó la carpeta sobre la mesa frente a él y puso las manos encima, una sobre la otra, con ese gesto que hacía desde niño cuando estaba incómodo y no sabía qué hacer con el cuerpo. Marcos tomó la palabra primero porque así lo habíamos acordado. Era el letrado, era quien tenía la representación formal, y era importante que la apertura de esa reunión tuviera el peso institucional que correspondía antes de que yo dijera nada. Explicó en términos precisos y sin rodeos el objeto de la convocatoria. La existencia de una denuncia presentada esa mañana ante el Juzgado de Instrucción de Valencia por falsificación de documento notarial, apropiación indebida de bienes conyugales y uso fraudulento de representación legal. Mencionó los artículos del Código Penal correspondientes. Citó las penas asociadas, todo con la misma cadencia tranquila con que habría explicado el contenido de un contrato de arrendamiento. Olga escuchó con los brazos cruzados sobre la mesa y la vista fija en un punto entre Marcos y los documentos, sin mirarme. Su expresión era la de alguien que está calculando algo mientras escucha, buscando el ángulo, la fisura, el argumento que pueda cambiar la geometría de lo que tiene delante. Adrián miraba la superficie de la mesa. Cuando Marcos terminó la introducción, empujó hacia el centro de la mesa la primera carpeta, la abrió,
Dentro estaba la copia oficial de la procuración notarial con el informe del perito calígrafo adjunto, con sus 11 puntos de diferenciación entre la firma registrada y las muestras verificadas de mi escritura. Marcos los leyó en voz alta, uno por uno, con el número de referencia técnica de cada punto. No los resumió, los leyó todos. Fue en el 7º punto cuando Olga habló por primera vez. «Eso no es admisible», dijo. «Ese documento llegó por un correo enviado por error. No hay cadena de custodia válida». «El documento que acaba de describir», respondió Marcos sin alterar el tono, «no forma parte de la prueba principal. Es material complementario. La prueba principal es la copia oficial del registro de la propiedad, obtenida mediante solicitud formal de parte, con representación letrada, que está en la página siguiente». Olga no respondió. Pasó a la página siguiente ella misma, antes de que Marcos lo indicara. Lo que encontró ahí era el historial registral completo de los 2 inmuebles, con la anotación preventiva de oposición tramitada el día anterior y el expediente de la denuncia vinculado. Era un documento que no dependía de ningún correo enviado por error. Dependía de los registros oficiales del Estado. Siguió mirándolo durante varios segundos. «Quiero hablar con un abogado», dijo. «Tiene todo el derecho», dijo Marcos. «La reunión de hoy no es un interrogatorio ni un acto judicial. Es una notificación formal de las acciones ya emprendidas y de las consecuencias que se derivan de ellas. Puede marcharse en cualquier momento. La denuncia existe independientemente de lo que ocurra en esta sala». Hubo un silencio. Entonces Olga se giró hacia mí por primera vez desde que había entrado. Me miró directamente durante unos segundos. En esa mirada no encontré lo que a veces uno espera encontrar en estos momentos. Ni súplica, ni rabia desbordada, ni ese derrumbe dramático que las películas han instalado como referencia. Lo que encontré fue algo más difícil de nombrar. Un reconocimiento frío, casi profesional, el de alguien que ha evaluado la posición del contrario y ha concluido que no tiene margen de maniobra en ese momento. Puede que hubiera algo más debajo, puede que no. Ya no era mi trabajo interpretarlo. «No voy a decir nada más sin un abogado presente», dijo. «No tienes que decir nada», respondí. Era la primera frase larga que le dirigía en esa sala. «Solo tienes que escuchar lo que viene». Salvador abrió entonces la segunda carpeta y presentó el análisis financiero de las transferencias. 42.370 euros en 18 meses, distribuidos en 31 operaciones, por debajo del umbral de alerta automática, hacia una cuenta cuya titular no tenía ninguna relación profesional o familiar documentada con ninguno de los dos. El nombre de esa titular no lo mencioné en voz alta en esa sala porque ese detalle era parte de la investigación que el juzgado completaría por sus propios medios. Pero estaba en el informe, y Olga lo vio cuando sus ojos recorrieron la primera página. En ese momento, Adrián levantó la vista de la mesa por primera vez desde que se había sentado. Me miró. Fue una mirada diferente a cualquier otra que me hubiera dirigido en los últimos meses. No tenía la seguridad calculada de las comidas en el restaurante, ni la normalidad sostenida de las cenas en casa. Era la mirada de alguien que ha estado sosteniendo algo durante demasiado tiempo y acaba de soltar el peso sin haberlo decidido conscientemente. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «Lo siento», dijo. 2 palabras, sin apellido, sin contexto, sin la continuación que habría completado el sentido. Solo esas 2 palabras colgadas en el aire de la sala, sin que ninguno de los dos añadiera nada durante varios segundos. No le respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier respuesta en ese momento habría sido para mí, no para él, y eso no era lo que correspondía ahí. Marcos tomó la palabra de nuevo. Explicó las consecuencias inmediatas en términos legales. El bloqueo registral de los inmuebles estaba activo y se mantendría durante la tramitación del proceso penal. Los fondos de inversión habían sido inmovilizados por solicitud cautelar esa misma mañana, y el procedimiento de divorcio se iniciaría por vía contenciosa dada la existencia de causa penal activa, lo que eliminaba la posibilidad de acuerdo amistoso mientras el proceso judicial estuviera abierto. Olga escuchó todo sin interrumpir. Cuando Marcos terminó,
Recogió su bolso del suelo con un movimiento deliberadamente tranquilo, se puso de pie y dijo que necesitaba hablar con un abogado antes de cualquier cosa más. Marcos le entregó una copia de la denuncia presentada y del requerimiento de comparecencia judicial que llegaría a su domicilio en los próximos días. Ella lo cogió sin mirarlo, lo dobló sin leerlo y lo metió en el bolso. Antes de llegar a la puerta se detuvo, se giró, no hacia Marcos ni hacia Salvador, hacia mí. No dijo nada, y yo tampoco. Salió. Adrián seguía sentado. Tenía los codos en la mesa y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, mirando la carpeta que había traído y que no había llegado a abrir. Marcos recogió sus documentos en silencio con esa discreción que tenía para los momentos que no requerían su presencia. Le dije con la vista que podía salir. Salvador lo siguió un momento después, cerrando la puerta con cuidado. Nos quedamos solos, Adrián y yo, en la sala de reuniones con los documentos todavía sobre la mesa, y la luz de la mañana entrando por la ventana que daba al patio interior del edificio. Pasó casi un minuto sin que ninguno de los dos hablara. Lo dejé pasar porque ese silencio tenía un peso que ninguna frase podía mejorar. Fue él quien habló primero. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?» «El tiempo suficiente para hacer esto bien», respondí. Asintió despacio. Miraba la mesa, no a mí. «No sé cómo explicarte». «No tienes que explicarme nada ahora», lo interrumpí. No con brusquedad, sino con la firmeza de quien sabe que ciertas conversaciones necesitan distancia antes de ser posibles. Lo que viene ahora son consecuencias. Después del tiempo, si hay algo que decir, habrá momento para decirlo. Levantó la vista. Esperaba que desarrollara lo de las consecuencias o que esperara su reacción. No hice ninguna de las dos cosas. Saqué del cajón lateral de la mesa una hoja doblada en 3 partes y la puse frente a él. La leyó en silencio. Era una notificación formal, redactada por Marcos, informándole de 3 cosas. Primero, el cese inmediato de la transferencia mensual de 800 euros a partir de ese día. Segundo, la activación de la cláusula de titularidad reservada incluida en la escritura del apartamento de Benny Maclet, que le otorgaba a mí el derecho de recuperación del inmueble con un plazo de 30 días para la desocupación voluntaria antes de que el proceso continuara por vía judicial. Tercero, que el vehículo, cedido en uso, actualmente registrado a mi nombre, sería recogido en un plazo de 10 días a través del representante legal. Leyó el documento 2 veces. Cuando terminó, lo dejó sobre la mesa con cuidado, como si depositarlo con fuerza fuera una reacción que no quería tener. «La cláusula del apartamento», dijo en voz baja, «siempre estuvo ahí». «Siempre estuvo ahí», confirmé. Esa semilla había estado plantada desde el día que firmé la escritura en la notaría, cuando el apartamento era solo un espacio vacío con una terraza pequeña que a él le había gustado desde el primer momento. Yo no la había incluido con ninguna intención específica en aquel entonces. Era una precaución ordinaria que mi abogado había sugerido de forma rutinaria. Pero había estado ahí durante 2 años, esperando en silencio, sin que ninguno de los dos le diera importancia, hasta que la importancia llegó sola. Adrián se puso de pie, cogió la carpeta que había traído, la que seguía sin abrir sobre la mesa, y la sostuvo contra el pecho un momento. Luego la dejó. No necesitaba llevársela. En la puerta se detuvo igual que lo había hecho Olga, pero con un gesto diferente. No se giró del todo. Solo lo suficiente para que yo pudiera ver el perfil de su cara. «Era la herencia de la abuela», dijo. No lo dijo como excusa. Lo dijo como quien necesita nombrar la razón, aunque sepa que no cambia nada. Su abuela materna había fallecido 2 años atrás y le había dejado a Olga una cantidad que yo nunca había conocido con exactitud, porque era dinero que pertenecía a ella antes de cualquier consideración conyugal. Decía que era lo único que iba a tener después de tantos años. No respondí a eso, porque lo que Olga le hubiera dicho a Adrián para justificar su participación era parte de la historia que el tiempo iría ordenando o no, pero no era mi trabajo ordenarla por él. Adrián salió. La puerta se cerró.
Me quedé solo en la sala de reuniones durante varios minutos. No recogí los documentos de inmediato, los dejé sobre la mesa y me quedé mirándolos sin leerlos, porque ya no necesitaba leerlos. Estaban ahí como resultado de algo, no como principio de nada. Esa noche a las 11 envié un mensaje a Adrián desde el teléfono personal, sin encabezado afectuoso, sin insultos, sin la acumulación de todo lo que podría haberse dicho. 3 líneas, la fecha de recogida del vehículo, el plazo de 30 días para la desocupación del apartamento, con la dirección del representante legal al que debía dirigirse para coordinar la entrega de llaves, y el número de referencia de la cláusula en la escritura original por si necesitaba consultarla. Nada más. Envié el mensaje y dejé el teléfono sobre la mesa boca arriba. No hubo respuesta esa noche. Tampoco la esperaba. Lo que vine a entender en los días siguientes es algo que no estaba en ninguno de los documentos ni en ninguno de los informes que habíamos preparado con tanto cuidado. Estaba en algo más pequeño y más difícil de nombrar. Había pasado 27 años construyendo cosas que creía entender. El estudio, los inmuebles, la estabilidad, la familia. Y había resultado que parte de lo que creía estar construyendo era en realidad el material con el que otros construían otra cosa distinta. Eso no lo arregla ninguna sentencia ni ninguna cláusula contractual. Es un tipo de pérdida que no tiene columna en ningún balance. Pero hay algo que sí aprendí de todo esto y que vale la pena decir en voz alta para quien quiera escucharlo. No me refiero al dinero, ni a los inmuebles, ni a ninguno de los elementos recuperables del proceso. Me refiero a lo que ocurre cuando un hombre de 53 años descubre que ha pasado décadas confiando sin verificar, entregando sin condiciones, firmando sin leer, porque creía que la confianza era suficiente garantía. No lo es. No porque la gente sea mala por naturaleza, sino porque la confianza sin atención es una puerta abierta, y las puertas abiertas tienen consecuencias que no siempre se pueden prever. Lo que les digo a las personas que me importan, los pocos que quedan después de que algo así limpia lo que no era sólido, es que revisen, que lean lo que firman, que no confundan la lealtad con la negligencia hacia uno mismo, que el amor real, cuando existe, no necesita que uno deje de pensar para demostrarse. El proceso judicial siguió su curso durante los meses posteriores. No voy a describir cada paso, porque los pasos legales tienen una mecánica que no es lo más importante de esta historia. Lo importante es que la operación fue revertida en su totalidad antes de que se completara. Los inmuebles permanecieron registrados a mi nombre. Los fondos de inversión fueron desvinculados del procedimiento de transferencia. Nicolás Vargas Pinto enfrentó su propia investigación como parte de la denuncia. Olga tuvo representación letrada desde el día siguiente a la reunión en el estudio y el proceso de divorcio avanzó por vía contenciosa tal como Marcos había anticipado. Adrián desocupó el apartamento de Benny Maclet en el día 28 del plazo establecido. El vehículo fue recogido en la fecha indicada. No hubo mensajes adicionales entre los dos durante ese periodo. En algún momento del futuro puede que haya una conversación posible. No lo sé. Eso depende de cosas que todavía no han ocurrido y que no corresponde planificar desde aquí. Una tarde de principios de otoño, semanas después de que todo aquello hubiera encontrado su forma definitiva, cerré el estudio a la hora habitual, bajé al aparcamiento subterráneo del edificio y me senté en el coche. Era el mismo coche, el mismo aparcamiento, la misma hora aproximada que cualquier otro día de los últimos años. Puse la mano en la llave de arranque y giré. El motor arrancó sin ningún esfuerzo, como siempre lo había hecho, como haría cualquier día en que no hubiera ningún peso extra sostenido en la mano. Salí a la calle. La tarde tenía esa luz particular del otoño en Valencia, horizontal y anaranjada, que alarga las sombras en el asfalto y hace que las fachadas de los edificios parezcan de otro color que el que tienen el resto del año. Conduje sin ningún destino concreto durante un rato. No era el tipo de tarde que necesitaba un destino. Era el tipo de tarde que necesitaba simplemente moverse, ocupar el espacio, respirar el aire con la ventana bajada a 2 dedos,
y sentir que el motor respondía porque alguien había decidido por fin girarlo. Eso fue todo. A veces, cuando todo lo que tenía peso se asienta, lo que queda no es una victoria ni una herida. Es simplemente el ruido ordinario del motor en marcha y la calle delante, abierta, sin ninguna mano que te detenga. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.